Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría, lo que corresponde al área de las figuras planas. En primer lugar, ¿qué vendría a ser el área? Bueno, el área viene a ser toda la región, toda la superficie que está delimitada por el perímetro, en este caso por el perímetro de la figura plana. Entonces, ahora vamos a ver cómo determinar el área en figuras conocidas, en figuras planas conocidas. Para empezar con el triángulo. ¿Cómo se determina el área del triángulo? Bien, para el área del triángulo observemos lo siguiente. Para ello voy a definir la siguiente fórmula. Que el área del triángulo es igual a multiplicar la base por la base del triángulo por la altura del triángulo, y todo ello dividido entre 2. Bien, entonces ahora definimos. ¿Quién será la base? 12 centímetros. La base en este caso vendría a ser 30 centímetros. Este vendría a ser la base. Es donde se apoya el triángulo. Este vendría a ser la base. Y la altura vendría a ser los 12 centímetros. Así es. La altura siempre va a ser esa distancia que es perpendicular a la base. Es decir, que con la base forma un ángulo recto de 90 grados. En este caso, la altura vendría a ser 12 centímetros, porque con la base está formando un ángulo recto de 90 grados, como ves ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, para calcular el área de un triángulo, basta con multiplicar lo que es la base por la altura y todo ello dividirlo entre 2. Base por altura y todo ello dividirlo entre 2. Bien, entonces lo que hacemos nosotros es reemplazar la información. ¿Quién vendría a ser la base del triángulo? ¿Quién sería la base del triángulo? 30 centímetros. Ajá. Sería Ahí, 30 por 12 centímetros entre 2. Así es. 30 centímetros multiplicado, en este caso, por 12 centímetros, y todo ello dividido entre 2. O sea, lo que hacemos es darle la forma, ¿sí? Reemplazando la información para poder calcular el área. 30 centímetros por 12 centímetros dividido entre 2. Bien. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto es 30 por 12? 60. No es 60. 30 por 12. 360. Ahora sí. 30 multiplicado por 12 es 360. Y ahora quiero que observen acá ustedes algo muy importante. ¿Qué pasa ahora? Mira, cuando multiplicamos las unidades. Lo voy a hacer solamente en el primer ejemplo para que veas. Cuando multiplico centímetro por centímetro. Lo voy a hacer acá al lado para que observes. Y acá es muy importante para que entiendas las unidades en el área. Cuando tú multiplicas centímetro por centímetro, ahí tú tienes que aplicar la propiedad de álgebra que vimos en el segundo bimestre. La multiplicación de bases iguales. Multiplicación de bases iguales. ¿Qué decía la regla en la multiplicación de bases iguales? Cuando tienes bases iguales, se escribe la misma base, que en este caso sería el centímetro, y luego se suman los exponentes. Como estos centímetros no tienen exponentes, se entiende que el exponente es 1 para cada uno, y en la multiplicación de bases iguales suma los exponentes. Entonces sería centímetro al cuadrado. Es por eso que cuando multiplicas 30 centímetros
por 12 centímetros, ahí tendríamos 360 centímetros cuadrados. Y ya sabes por qué es cuadrado. Y todo ello dividido entre 2. Y yo te hago una pregunta para terminar. ¿Cuánto es 360 entre 2? 180. Entonces la respuesta final será 180 centímetros al cuadrado. Esa sería la respuesta Profesor, una al pregunta. ¿Por área. qué tiene Dígame. que ser al cuadrado? Acabo de explicarlo a la derecha, porque es al cuadrado. Y en sí, para cuando tú calcules cualquier área, cuando se calculan áreas, siempre las unidades con las que trabajes, ya sea centímetro, ya sea metro, ya sea kilómetro, etcétera, siempre las unidades tienen que estar elevadas al cuadrado cuando calcules áreas. Y la demostración acá está en la parte superior. Acá está demostrado por qué es al cuadrado. Bien, niños, ahora sí, a trabajar. Profesor, Dígame. ¿por qué sale donde está A, B, X, H? ¿Por qué abajo sale 2? Esa es la fórmula para Porque lo calcular el tenemos que área. dividir entre 2. Es la fórmula para calcular el área. ¿Y por qué entre 2? Bueno, la respuesta al por qué entre 2 viene de un rectángulo. Observa, después vas a ver el rectángulo más adelante. ¿Por qué en el triángulo se divide entre 2? El área de un rectángulo, de una figura rectangular o de un cuadrilátero, en sí de un cuadrilátero, cualquier cuadrilátero, el área es base por altura. De un rectángulo, el área es base por altura. ¿Y por qué en el triángulo es entre 2? La respuesta es súper sencilla. Imagínate este rectángulo que tienes ahí. ¿Qué tal si trazamos una diagonal? Díganme ustedes, ¿cuántos triángulos ves ahí? 2. Entonces, Así que lo si tenemos te que das dividir cuenta, entre 2. si el área de un rectángulo era base por altura, el triángulo ¿qué vendría a ser? ¿No vendría a ser la mitad? El área de un triángulo no vendría a ser la mitad del rectángulo. Es la mitad. Entonces, por esa razón se divide entre 2 para el triángulo. ¿Entendió? Sí, profe. Muy bien, listo. Cualquier preguntita de esa naturaleza me la hacen, ¿ah? Ya, y yo les voy a responder todas las preguntas que tengan a bien hacer. ¿Ya? Bien, vayan terminando de escribir. Y recuerda que las unidades en toda área, cuando te pidan calcular áreas, las unidades siempre tienen que estar elevados al cuadrado. Porque si no están elevados al cuadrado, no sería área, sería longitud. Y ahora vamos a aprender también en qué situación hay longitud. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Muy bien. En un instante continuamos, ¿ah? En un instante continuamos, ¿sí? Hola, hola. Bien. Listo. Profesor, usted ha escrito en la 2 o no? Porque ahí no veo nada. ¿Cuál? ¿En qué número? Usted ha escrito
¿La 2? Ahí está ahí está la 2. Ah, por eso, pero una pregunta. Dime, te escucho. En un instante vamos a resolver la número 2. ¿No? Profesor, lo que pasa es que Dime. acá en la 2, pues, o sea, en las 2 hay algo porque acá si no hay nada, pues acá no tengo nada y estoy ya. Les ponen porque no puedo. En la 2 todavía no he resuelto. Todavía no he explicado la 2. Listo. Estoy esperando que terminen la 1 de escribir. Todavía están escribiendo la número 1. Todavía no he trabajado para nada la número 2. La decían porque, profesor, recién entro cuando usted ya ha explicado por qué. Ajá. ¿Por qué? Todavía no he explicado la número 2, hijita. No te preocupes. Ahorita voy a explicar la número 2. Estoy explicando ejercicio por ejercicio. Bien. A ver. Ahora nos vamos al ejercicio número 2. Presten atención, por favor. Calcular el área de un paralelogramo. Para calcular el área de un paralelogramo, estudiantes, tú necesitas conocer dos dimensiones. La base del paralelogramo y la altura del paralelogramo. ¿Por qué? Porque el área de un paralelogramo es base por altura. En este caso te pregunto, ¿quién sería la base? 32. 32, muy bien. La base se dice aquel lado de la figura plana en la cual se apoya. Se apoya, ¿no? Muy bien, en este caso sería la base 32. La base del paralelogramo donde se apoya nuestro paralelogramo. Pero entonces, ahora, ¿cuál sería la altura de nuestro paralelogramo? 18 centímetros. Así es. 18 En centímetros. este caso, la altura será 18. Y como tú ves, para que sea altura, la altura tiene que ser perpendicular a la base. Es decir, que con la base tenga que formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, que lo ves ahí abajo. Por eso es altura. ¿Quedó claro? Entonces, si queremos conocer el área de un paralelogramo, me basta con multiplicar la base por la altura. Y si la base es 32 centímetros, colocamos 32 centímetros multiplicado por la altura. ¿Y cuánto es la altura? 18 centímetros. Entonces, ahora ustedes díganme, ¿cuál es el resultado de multiplicar 32 por 18? 576. No, no es 100, 176 no es. 576. Sí, es diferente. ¿Están de acuerdo todos? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. 576. Ahí está. Sí, profesor, de acuerdo. ¿Están de acuerdo todos? Estoy de acuerdo con. Sí, teacher. Muy bien. 576, estoy de acuerdo. Vamos a colocar entonces el área. 576. ¿Y qué unidad debo escribir al costado? 576. ¿Qué? Centímetros. ¿Así está bien? Centímetros. ¿Así está bien? Sí, profesor. Ahí es la respuesta final. No, falta No, falta dividir. Calcular el área del Ah, muy bien. Es centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que estás calculando es área. Y las unidades del área siempre están elevadas al cuadrado. ¿Sí? Eso es muy importante. Las unidades de toda área siempre están elevados al cuadrado. Bien.
Listo. Vamos trabajando ahí, niños, niñas. Yo ya lo hice, profe, presta atención. Perfecto, muy bien. En un instante continuamos. ¿Sí? En un instante vamos a continuar con el trabajo, ¿de acuerdo? Vayan trabajando, niños, niñas, ahí en sus cuadernos, en sus libros, ¿sí? Y nos vamos al ejercicio 3. Ah, miren, el ejercicio 3 me hablan de un trapecio. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con el trapecio, ¿sí? A ver. Listo, voy subiendo ahora sí un poquito más. Ya está. Ahora sí, estudiantes, van a trabajar conmigo lo que es el área de un trapecio. En la número 3 te pide determinar el área del trapecio ABCD. Recordemos algunas características de un trapecio. Todo trapecio siempre tiene un par de lados paralelos. Todo trapecio siempre tiene un par de lados paralelos. Te hago una pregunta, alumno de cuarto de primaria. ¿Cuánto miden los lados paralelos? Igual. No son Bien, iguales. igual. No son iguales. 36 y 20. Muy bien. 36 y 20, profe. Los lados paralelos miden 36 y 20. Eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. Se llaman lados paralelos a aquellos lados que al proyectarlos hacia el infinito, como tú ves ahí, lo estoy remarcando, nunca se van a cruzar. En un trapecio, esos dos lados paralelos son muy importantes que identifiquen. A estos lados paralelos, 36 y 20, en un trapecio se le denomina bases. ¿Cómo se le denomina en el trapecio? Bases. En un trapecio siempre va a haber dos bases. A la base que mide 36 centímetros se le denomina base mayor. ¿Y por qué base mayor, profesor? Porque tiene mayor longitud. Entonces coloquen todos ahí en su libro. Esta será la base mayor. Escriban, por favor, todos en su libro. Esta será la base mayor. Y al que le vamos a conocer a partir de ahora con una B labial mayúscula. Y la otra base, que sería 20 centímetros, se le va a llamar base menor. O sea que los dos lados paralelos vienen a ser las bases. Esta será la base menor. Y a esta base menor la vamos a conocer con la letra B, también labial, pero minúscula. Ahí está. Bien. B minúscula. Y hay otra longitud que también tienes que conocer. En este caso, la tercera dimensión que debes conocer, o longitud, es la altura. Profesor, esa sí es fácil de identificar. Ajá. La altura, en este caso, ¿cuánto medirá? ¿Quién me dice? 14. Ajá, 14 centímetros. Muy bien. Y esa es la altura, como ya te expliqué, se denomina altura porque es perpendicular a la base. Es decir, que con la base forma un ángulo de 90 grados. Ah, por eso es que 14 viene a ser la altura. Bien, entonces eso es lo que tenemos que identificar en un trapecio. Pero la pregunta es, profesor, ¿y cómo se calcula el área? Bien, acá está la respuesta. Para calcular el área de un trapecio, tú tienes que sumar la base mayor más la base menor. A ese resultado lo multiplicas por la altura y lo divides entre 2. Así se calcula el área de un trapecio. A ver, profesor, entonces veamos
¿cómo sería el área de nuestro trapecio en este caso en particular? Veamos. Vamos a calcular el área. Te pregunto, ¿quién es la base mayor? 36 centímetros. 36 Menor es 20 Con centímetros. calma, Y la despacio. altura es A ver, 14 a ver. centímetros. Si no te entendí nada, te voy a ser sincero. Porque acá no es quien responda más rápido, sino quien lo dice de forma conveniente. Eso tienen que entender. Sería Te vuelvo a paréntesis. preguntar, 36 ¿cuánto mide la base mayor? 36 centímetros. 36 centímetros. Y yo voy a colocar 36 nada más. A eso le tengo que sumar Más la base menor. ¿Y 20 cuánto mide la centímetros. base menor? 20 centímetros. Escribimos 20 entonces. 56. A todo ello, ¿por cuánto le tengo que multiplicar? No por Por 56. 14. Ah, se multiplica por 14. Respondan cuando yo te pregunto. Y a ese resultado, a todo Lo ello, tenemos que dividir entre 2. todo ello se tiene que dividir entre 2. Así, con calma. Acá no gana el que hace más rápido, por si acaso. Acá no es una competencia de quién hace más rápido. O quién me dice todo de una vez, ¿no? Acá se trabaja con paciencia y hacerlo bien. Recién en ese momento, estudiantes, ahora sí sumamos 36 más 20. 56. Ahora sí es 56. Muy bien. A ese 56 lo tengo que multiplicar por 14 para luego 310. todo ello dividirlo entre 2. Y ahora sí, acá sí multipliquen bien. 310. 310, profesor. No es 310. ¿Cuánto es 56 por 14? 784. No, 56 por 14 no es 384. 784. No es, a ver, 684. Ahora sí, 784. no es 700. Por eso 680. tienen que multiplicar bien. 56 por 14 es, ¿cuánto? A ver, digan, multipliquen bien, a ver, nuevamente, multipliquen bien, porque me están dando... 784. Ah, 784. Acabo de multiplicar. Profe, pero eso lo había dicho hace rato. Muy bien, solamente que me están indicando varios valores acá. 784 es correcto. 56 por 14, 784. ¿Y todo ello entre cuánto lo tenemos que dividir? 392. Hay que dividir entre 2 y sale 392. Al dividir entre 2 se obtiene 392. Muy bien. Centímetros. A ver, 392 centímetros. Ahí es la respuesta. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profesor. ¿Estás seguro? Lo que acabas de encontrar es área. Centímetro al cuadrado. Cuadrado. De eso no te tienes que olvidar. Centímetro al cuadrado. Bien. Continuamos entonces. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Todos trabajen conmigo al mismo tiempo, por favor, ¿ya? Trabajen conmigo al mismo tiempo. El área de un círculo. A ver. Para el área de un círculo yo tengo que conocer una medida básica. Que en este caso viene a ser el radio. ¿Cuánto es el radio en este ejercicio? En la número 4. 16 centímetros. 16 centímetros. Entonces, profesor, ¿cómo se determina el área de un círculo? Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo determinar el área de un círculo? Bien, la respuesta está acá de manera sencilla. El área de un círculo se determina multiplicando el valor de pi por el radio elevado al cuadrado. Al igual que en el perímetro, que era la longitud de la circunferencia, el valor de pi es un valor constante, un valor que no va a cambiar. Entonces, si en la fórmula para calcular el área del círculo es pi multiplicado por el radio al cuadrado,
te hago una pregunta sencilla. ¿Cuánto mide el radio? 16 centímetros. Entonces será pi multiplicado por 16 elevado al cuadrado. No es 16 por 2, ¿ah? 16 elevado al cuadrado es 16 por 16. A ver, multipliquen 16 por 16. 32. No es 16 por 2. 16 al cuadrado es 16 por 16. No es 32. 256. Ahora sí. 16 al cuadrado significa 16 por 16. Y 16 por 16 es 256. Pero como está multiplicado por pi, yo digo 256 pi y coloco la unidad. Como la unidad del radio está en centímetro, el área tiene que estar en centímetros al cuadrado. Y ahí se acabó el ejercicio número 4. Bien. Vamos trabajando ahí, niños, niñas. Unos segunditos más. Y nos vamos a la número 5. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y pi en números qué significaría? El pi es un valor constante. El pi depende mucho, es un valor constante entre la longitud y el diámetro de la circunferencia. O sea, si la circunferencia, perdón, si el círculo es mucho más grande, con mayor área o menor área, el valor de pi nunca va a cambiar, es un valor constante. Profesor. Por eso es que se mantiene el valor de pi hasta el final. Ahora, numéricamente el valor de pi es 3,1416, si trabajamos con decimales, aproximado al 10 milésimo, ¿no? Profesor. Pero en este caso entonces pi solamente se utiliza para circunferencias o círculos. Así es, solamente para circunferencias y círculos. Dígame su pregunta. Y en el diámetro que dicen en el número 6. Todavía estoy en la 5, todavía no estoy en la 6. Bien, vamos a la número 5. A ver, nosotros ya sabemos, por el ejercicio número 2, en la número 5, que el área de un paralelogramo, el área es igual a la base por la altura, en todo paralelogramo. A ver, identifiquemos. En el ejercicio 5 me dice, determina la altura. Ah, mira con mucha atención. Acá me están pidiendo la altura. Me dicen que determine la altura si el área del paralelogramo, ojo, el área del paralelogramo es 488 centímetros cuadrados. Acá este es el área. Y el área ya me lo están dando. ¿El área cuánto es? Que sería la suma de B por X. No hay suma la multiplicación de B por H. Entonces tendríamos que dividir B por H. B entre H. Vamos a resolver. Permítanme explicarlo. Como el dato del problema es el área, acá coloco 480. Esta área que es 480, ¿de dónde resultó? De multiplicar la base. ¿Pero quién es la base ahí? La base es 32. 32 por la altura. Y la altura y como la altura no la conozco, como la altura no la conozco, el 32 que está multiplicando la altura como una ecuación, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Así es. Y dividimos 480 entre 32. Y al dividir voy a conocer cuánto es el valor de la altura. Y ahora sí, calculen ustedes. ¿Cuánto es 480 entre 32? Es 15, profesor. Sí, profesor, es 15. 15. ¿Con qué unidad? 20.
Al cuadrado. Profesor, este ejercicio lo mandó de tarea. No, al cuadrado no, porque no es un triángulo. Al cuadrado cuando sea área. Acá te han pedido la altura. La altura simplemente es 15 centímetros. ¿Por qué? 15 centímetros. Porque la altura es una longitud, es una distancia, se mide en función de una longitud, no es un área la altura. No tiene Profesor, yo superficie ya la lo altura. hice. Muy bien. Ahora nos vamos al siguiente problema. Al problema número 6. A ver, profesor, si estoy trabajando con un círculo, yo sé que el área de un círculo es igual al valor de pi por el radio al cuadrado. Eso ya lo sabemos, profesor. Pero vamos a ver qué dato me dice ahí. A ver, según la definición, me piden calcular el área del círculo de centro si su diámetro, ojo, el diámetro es 24 centímetros. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro une dos puntos de la circunferencia, en este caso el punto A y B, y tiene que pasar por el centro. Todo esto será el diámetro. El diámetro será la distancia del punto A hasta el punto B, y tiene que pasar por el centro. Eso mide 24 centímetros. Entonces, niños, niñas, si el diámetro mide 24 centímetros, ¿cuánto mide el radio? 24. 24 centímetros. 12 centímetros. Porque el radio es la mitad del diámetro. 12 centímetros. Y ahora sí, con ello ya puedo hallar el área. El área es igual a pi por el radio al cuadrado, que es 12. Y yo te pregunto, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 24. No es 12 por 2. No es 144. Muy bien. 12 al cuadrado es 12 por 12. Y 12 por 12 es 144. Y como está con el valor de pi, 144 pi. Y como la unidad está en centímetro en el radio, Cuadrados. centímetro al cuadrado por ser área. Listo. Y ahí se termina el ejercicio. Número 6. Bien, chicos, para ustedes va a quedar de ejercicios para que practiquen de la página 64 del 7 al 10. En la plataforma hay una diapositiva y con esa diapositiva vas a resolver los ejercicios del 7 al 10. Así que entra a la plataforma, hay una diapositiva en PowerPoint que te va a ayudar a resolver esos ejercicios. Bien, chicos, acá termina la clase. Nos vemos a la 1:30 de la tarde en punto. Sí, profesor. Chao, cuídese mucho. Chao. Chao. Profe. Cuídense. 1:30 en punto.